Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Miren, nos quedamos viendo que los 10 de las 12 tribus se quedaron enojados porque al oír a Jacobo y a Juan que querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús, se enojaron porque a ellos se les ocurrió preguntarle al Señor primero, porque vimos que ellos venían discutiendo en el camino de quién iba a tener el puesto más alto, quién iba a ser el mayor. Fíjense, ellos estaban buscando un puesto de autoridad. Eso era lo que ellos buscaban. Pero Jesús les dijo, el que quiera ser más grande entre nosotros debe de ser el servidor de todos, les dijo Jesús. En las naciones, los grandes son los que se enseñorean de ellas, pero con nosotros no va a ser así, les dijo. El que quiera ser el más grande va a tener que servir, porque el que sirve con un corazón sincero, ese es el que va a gobernar. El verso 45 del capítulo 10 que estamos terminando dice, porque el Hijo del Hombre, mire el ejemplo tan precioso del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Como siempre, el Señor predicando con el ejemplo. El Señor siempre hizo primero lo que quería enseñar. Hacía primero las cosas y luego las enseñaba. Fíjese. ¿Y cómo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros averiguar si nosotros tenemos un corazón de siervo? ¿Qué es lo que anhela el Señor que nosotros tengamos? ¿Cómo podemos saber si lo tenemos? Fijémonos en nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando a nosotros nos tratan como siervos? Fíjense. Sabemos que los siervos tienen que hacer las cosas ahí por mandato. Y cuando nos tratan así, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos enojamos? Nos enojamos porque no reconocen, no están reconociendo nuestro trabajo. Cuando no recibimos aplausos de la gente, sino que recibimos indiferencia. Si nosotros somos sinceros, nos molestamos, nos molesta. Somos humanos, fíjese. Y posiblemente nos entristecemos, porque en nuestra carne nosotros sí queremos ser reconocidos, sí queremos que la gente nos reconozca. Pero aquí vemos a Jesús, mire, que es nuestro ejemplo a seguir. Aquí lo vemos a Él diciendo la clase de corazón que Él quiere que tengamos. Mire, corazones contentos, agradecidos por todo lo que nos da, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Un vaso de agua que le des a uno de esos pequeñitos, dice el Señor, va a tener recompensa. De arriba, de lo que tenemos que estar seguros nosotros, es que la bendición, el pago nos viene de arriba. No esperemos nada de aquí. En el verso 46 sigue diciendo, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, siempre multitudes siguiéndolo. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjese, estaba a la orilla del camino pidiendo limosna. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, dice la palabra. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mire, los gritos de este mendigo a la orilla del camino hicieron que Jesús se detuviera. El 50 dice, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Acordémonos que era ciego. Y de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que cuando nosotros no tenemos a Jesús en el corazón, somos ciegos espirituales. Porque Él es la luz. Él es la luz que viene a alumbrar nuestra oscuridad en el interior de nuestro corazón. Él con su luz alumbra, con su amor nos llena. Entonces necesitamos la luz del Señor. Necesitamos su palabra para que podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. El 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire cómo este ciego que estaba sentado a la orilla del camino oyó que algo estaba pasando y supo que Jesús venía. Y empezó a gritar, no se esperó, no le dio vergüenza. Yo me acuso de esto. A mí a veces me da vergüenza decir o pedir ciertas cosas. Pero mire este ciego aquí, dice que en el momento se levantó y empezó a gritar, y aunque le decían que se callara porque lo querían callar, no se calló, siguió gritando él hasta que tocó al Señor y el Señor se detuvo. No hizo caso de los que le estaban diciendo que se callara. Él sabía que en Jesús él tenía puesta su esperanza. Y aquí aprendemos nosotros 3 actitudes para nuestra vida. La primera, humildad para pedir las cosas, ser humildes. Este hombre, este limosnero, recibió lo que pidió, porque fue humilde, no exigió nada. Solamente clamó por la misericordia de Jesús. Y dice que el que se humilla será exaltado. El segundo, persistencia. Aunque lo quisieron callar, no se calló. Dice que gritó más. Fíjense, no paremos nosotros de orar por lo que estamos pidiendo. Aunque a veces pensemos, es que no me oye, porque no me contesta, porque lo que estamos pidiendo no viene según nosotros. No sabemos en el aire cuál es la guerra que se está peleando, fíjese. Así que no dejemos de orar. Pidámosle al Señor. Hasta que Él nos diga, bástate mi gracia, cuando le di como le habló a Pablo. Entonces nosotros paremos, pero no dejemos de orar. Y tercero, confianza. Confianza en la palabra de Dios. Confianza en lo que está escrito. Mire, traer a la memoria versos de la palabra. Que eso nos aliente a nosotros, que eso nos levante. Así que humildad, persistencia y confianza en la palabra de Dios. Aquí termina el capítulo 10 y empieza el capítulo 11.
El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y lo podemos dividir en dos. Del 1 al 10 nos habla del siervo que vino a servir. Recibimos la enseñanza del Señor. ¿Cómo quiere Él que nosotros sirvamos? Que no sirvamos por ambición a nada, sino que sirvamos por amor, como Él, así como Él sirvió. Del 11 al 16 nos va a hablar del siervo sufriente, del sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y vamos a ver los últimos días de Jesús. Ya aquí ya está entrando ya a la última semana del Señor. Hemos visto el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Y los cuatro narran la misma historia, la historia de Jesús. Pero cada evangelio tiene un enfoque diferente. El Evangelio de Mateo se enfoca en presentar a Jesús como el rey prometido a la casa de Judá, el rey de los judíos. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Nos presenta el aspecto más humano del Señor, fíjese, sentimental. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, la palabra de Dios encarnada. Entonces podemos ver que aunque es la misma historia, cada uno se enfoca en aspectos diferentes de Jesús. Entonces el Evangelio de Marcos que estamos estudiando nos presenta a Jesús como el siervo que nos enseña a servir por amor. Así como Él por amor se entregó por cada uno de nosotros. Fíjese, Él va a ser el siervo sufriente, el que se va a entregar. Fíjese, el que da su vida por rescate de muchos. El verso 1 del capítulo 11 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, y pongámonos atención porque fíjese que los nombres tienen mucho que ver, son símbolos para nosotros. Cuando estudiemos la palabra, fijémonos en los nombres de las personas y de los lugares, porque nos quiere enseñar algo el Señor con eso. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y fíjese que aquí menciona que están cerca de Jerusalén, junto a Betfagé. Y Betfagé significa casa de higos inmaduros. También menciona Betania. Y Betania significa casa de pobreza o casa de miseria. También menciona que está cerca del monte de los olivos. Y en los olivos, ¿por qué se llamaba así? Porque estaba lleno de olivos. Y de ahí, de la fruta del olivo, sacan el aceite que sirve para ungir al rey. Ahí está parado el Señor, mire, y ahí va a regresar también a ese monte, donde sacan ese aceite para ungir al rey. Entonces, pongámosle atención porque vamos a ver a quién representa cada lugar que se está mencionando aquí. El verso 2 dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Un pollino es un asno. Hallaréis a un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo.
Y tenemos que ver a quién representan. Mire, todo esto que estamos aquí leyendo. Mañana lo vamos a ver más despacio, pero solo para irles diciendo un poquito. Esta casa de Betfagé, de higos inmaduros, representa la casa de Judá. La casa de Betania, que es casa de pobreza, representa las 10 tribus, representa a Israel, llamado también Efraín, las 10 tribus que se fueron perdidas, fíjese. Y en el libro de Oseas, nosotros leemos que el Señor, Dios Todopoderoso, compara a Israel con un burro, con un asno. Lo llama el asno montés. Así lo llama, fíjese. El verso 3 dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Porque van a ir a desatar, fíjese, van a ir a desatar a ese asno que está atado, dice la palabra. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y pongamos atención en este texto, fíjese. Mire, el Señor lo necesita, dice esta frase aquí, y dice que luego lo devolverá. Es una frase extraña, mire, porque el Señor no necesita nada. Él lo tiene todo. Todo él fue el que hizo todo lo que se ve y lo que no se ve. Él siendo rico, dice la palabra, se hizo pobre. A él le plació, mire, asociarse con nosotros. ¿Qué puede necesitar el Señor? Él es el dueño, el hacedor de todas las cosas. El Señor no necesita nada. Pero aquí hay un misterio, mire, de la palabra. Hay un misterio de la palabra que se hizo carne de nuestro amado Jesús. Y nos está enseñando un principio, porque Él pudo haberlo hecho todo sin nuestra ayuda. Él solo podía hacerlo, pero quiso usarnos a cada uno de nosotros, mire. Y esto que nos hable a nosotros, porque a veces somos demasiado orgullosos. Somos altivos nosotros. No queremos nosotros o no nos gusta pedir favores, porque enseñamos nuestra necesidad. Yo no sé si usted ha oído una frase que dice, yo no necesito nada de nadie, pero hermanos, hasta de las piedras necesitamos. No podemos hablar de esa manera. Y aquí tenemos un ejemplo de Jesús, el dueño de todo, que no necesita de nosotros, mas sin embargo usando estas vasijas rotas. Mire, usándonos a nosotros. Aún, y mire, acuérdense que aún en su muerte le prestaron una tumba. El Señor, y también dice que el Señor lo necesita y que lo devolverá, porque Él no se queda con nada. Lo que le demos nosotros, Él lo va a devolver. Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá, porque Él no es deudor de nadie. Él no le debe nada a nadie, fíjense. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Hillsong y dice, ¿cómo es posible? Algo así dice la letra. ¿Cómo es posible que el Señor, que no necesita nada, anhela nuestro corazón? Él no necesita nada, pero sí quiere nuestro corazón. Es muy linda esa canción. Él tiene un amor tan grande para nosotros. No se puede con palabras, no lo podemos expresar. Esa es la forma de amarnos del Señor. Y nos enseña que nosotros podemos lograr muchas cosas
cuando nos unimos con Él y con los demás. Cuando estamos unidos en su amor, se logra mucho, no separados. Estemos unidos en el amor de Dios. El Señor no necesitaba, porque Él pudo haber usado ángeles, fíjese, pero decidió usarnos a usted y a mí. Débiles, personas débiles, pero para que llevemos el mensaje de amor que Él tiene para el mundo. Se puso en un lugar de necesitarnos, fíjese, para llevar a cabo la redención y llevar el mensaje al mundo entero. El verso 4 dice, y fueron y hallaron al pollino atado, dice, el pollino atado, fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Está cerca de Jerusalén, mire, pero está atado. Y uno de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué haces desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, porque ellos, ante sus ojos, se estaba realizando la profecía de Zacarías. Ahí se estaba, Zacarías 9:9. Ahí estaba, ellos sabían que Él era el rey que estaba entrando a Jerusalén. Fíjese. Y la profecía de Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hoshiana, y eso significa, sálvanos ahora. Y eso es lo que le están gritando. Hijo de David, sálvanos ahora. Eso es lo que le gritaban al Señor Jesús. Lo tengo que dejar aquí porque el tiempo me ganó. Pero vamos a darle gracias por las peticiones que nos ha contestado. Y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. No dejemos de orar. Aunque parezca, ay, qué aburrido otra vez la misma, no dejemos de orar. Él, nuestras oraciones, van a hacer que Él se detenga y nos conteste. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando verso a verso tu palabra, nos acercamos a ti. Gracias por la instrucción de tu palabra, que nos ilumina el entendimiento, Señor, y llenas de tu amor y de paz nuestro corazón. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por tu pueblo amado, para que pongas alrededor de sus muros, Señor, guardas, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quítales el velo, Señor. Desátalos, Padre amado. Te los rogamos. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que ayudes a los líderes a que se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y justicia a Guatemala, Padre. Por el hermano Luis Maya, para que tomes tú el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Por la hermana Mercedes, para que seas tú quien mande a la persona indicada que pueda rentar el estudio y ella esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Bendice a Addison, que necesita liberación.
Ayuda a esta jovencita, Señor. Por Gabriel, la mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Y te pongo a Leslie, a esta jovencita, Señor, para que tú la toques y la sanes, Padre, que te sirve con tanto gozo. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, te pedimos que lo sanes completamente, pero que también sanes el matrimonio de sus padres, Señor. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo. Y toca el corazón de Alicia, llenándola de paz, para que ella vea que tú todavía haces milagros. Y ponemos entre tus manos a nuestra hermana Angelita, para que la llenes de fortaleza y de salud. Ella es tu sierva, mi Señor. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando hasta verle de pie. Por Ivania Avellán, oramos con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis, Señor. Él es tu hijo, ayúdalo, Padre. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo en este lugar, ayúdalo. Andrés, de 23 años, con 3 niños, ten misericordia, Señor. Por Cecilia Moncayo, con leucemia, sánala, Padre. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer en la próstata y en los huesos, ten misericordia de él. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, pon tu mano, Señor. Por Luis Miguel García, ayúdalos, Padre, tócalos, sánalos. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Y por nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, bendícelos, Padre. Todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles, ministradores, con un toque de sanidad, Señor. Por este grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Llámalos por nombre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en su cuerpo. Ayúdala, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carola, a la Susi, Señor. Mándales ángeles ministradores, Señor, que las cuiden, que las bendigan, Padre. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco, agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y que la defiendan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor. Y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.